¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy nos interesa a todos los profesionales. Hablaremos de las carreras y habilidades que necesitamos en este nuevo milenio. Nuestra entrevistada es Ana Vintimilla, quien es consultora y directora ejecutiva de su emprendimiento de soluciones y servicios de seguridad y salud ocupacional para el talento humano. Ana, en su trabajo, tiene que conocer cuáles son las nuevas habilidades, cuáles son las profesiones que el mercado laboral demanda hoy en día. Ella nos ha hablado de telecomunicaciones, nos ha hablado de Big Data o científicos de datos, esos que nos dicen de qué tamaño es el mercado y dónde están nuestros posibles clientes. Nos habla de profesionales expertos en estrategias y marketing digital. Pero no conversemos más, escuchemos a Ana Vintimilla. Hola Ana Vintimilla, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Qué gusto verte, qué gusto estar contigo. Me alegra tanto haberme enterado que ahora diriges tu propio emprendimiento como directora ejecutiva que provee soluciones y servicios de seguridad y talento humano, que me parece espectacular. Cuéntame un poco, ¿cómo así decidiste independizarte o crear tu propio emprendimiento? Porque de lo que yo recuerdo eras muy conocida en el ámbito, en las diferentes empresas que lo hacen. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero, Mónica, déjame agradecerte. Para mí es un gusto acompañarte y conversar contigo sobre talento humano, pues, y cómo están en la actualidad las compañías, los modelos de trabajo durante la pandemia. Y bueno, seguimos en pandemia. Sí, decidí independizarme desde hace aproximadamente unos 8 meses, debido pues a las diferentes maneras de trabajar. Ya había una experiencia, un recorrido, un camino. Y considerando esto y también pues viendo las oportunidades y que era un buen momento para hacerlo, me arriesgué y me lancé. Así que aquí estamos. Qué bueno. Tú sabes que desde hace varios meses quería conversar contigo en este podcast porque uno solo escucha todo lo malo sobre el desempleo, no solo en Ecuador, sino en la región, en Latinoamérica en general. El convenio Andrés Bello trabaja con 12 países de la región iberoamericana. Si bien tu experiencia profesional y tu desenvolvimiento profesional es aquí en Ecuador, pero siempre tratamos de tocar temas que afectan en general a la región. Solo se oyen malas noticias respecto al desempleo, a la posibilidad de empleo y a las oportunidades de empleo. Tú trabajas en un área en la que no solamente haces headhunting o ayudar a conseguir los perfiles que las empresas necesitan, sino que también provees o ayudas a conseguir servicios de liderazgo, de coaching, de diferente para los ejecutivos. Cuéntanos un poco, en realidad, en el ámbito de los cargos medios y altos o los gerenciales, ¿qué tan grande es este rumor del gran desempleo o de la dificultad para ubicar empleo para los profesionales que están escuchando este podcast y que en realidad están tratando de encontrar mejores oportunidades laborales? Claro que sí. A ver, bueno, de que hay desempleo a nivel mundial, hay desempleo. Sin embargo, el mercado sí se mueve, Mónica. Te lo digo por experiencia propia. Durante los años de pandemia, los procesos de selección seguían activos. Hay procesos de selección que los lidera directamente la organización como tal. Tienen un equipo amplio y manejan búsquedas para todos los niveles, como también contratan a empresas como las que yo estoy actualmente y he estado años anteriores, para hacer búsquedas como más críticas, cargos estratégicos, y definitivamente se han movido. ¿Por qué se han movido? Porque hay muchos cambios internamente. Hay cambios, hay rotación, hay perfiles que no son estables, hay perfiles que se han quemado en ciertas posiciones, y esto ha incrementado el nivel de contratación. Este tipo de cambios los lidera directamente el CEO de la empresa, el dueño, el gerente general, de la mano con recursos humanos. Y van a seguir siendo responsables de liderar estos cambios por las nuevas tendencias, las nuevas políticas de trabajo que hay. Y se van a ir reinventando con el tiempo para superar nuevas crisis o nuevas cepas por temas de COVID o de vacunación que haya, ¿no? Tengo una Eh, pregunta ahí, perdona que te interrumpa. sí, Acabas de hablar de nuevos perfiles o nuevas demandas. Me imagino que hay habilidades nuevas que ahora demanda el mercado, ¿sí? Y que así tal es. vez
los profesionales tienen que prepararse en esas habilidades nuevas que tú escuchas a los CEOs de las empresas y a las áreas de recursos humanos. Ahora necesitamos personas que tengan este tipo de habilidades y que cuesta más encontrar. Claro que sí, mira, eso es clave, porque el que ha pasado por esta pandemia sabe que tienes que ser adaptable. Existen competencias que están muy marcadas a la hora de contratar en todos los niveles, Mónica, porque puede ser para un nivel operativo como para un nivel gerencial. Entre esos tenemos la adaptabilidad y la flexibilidad, que es clave, actitud positiva, tenemos pensamiento crítico, comunicación efectiva, aprendizaje activo, gestión del tiempo, también aprender a manejar el tiempo, capacidad para resolver problemas, uso y seguimiento y control de la tecnología para el 80% de los cargos. ¿Por qué me voy a volcar también a esta competencia del uso y seguimiento de control de la tecnología? Porque cuando nos fuimos a la virtualidad, casi la mayoría de las posiciones, cuando hubieron estos encierros, estuvieron en sus casas y te lanzaron a una tecnología para la cual en Ecuador un 80% no estaba preparada. Sin embargo, se adaptó, hay mucha gente que le gustó, hay gente que definitivamente no le gustó, pero volviendo al tema, estas son las capacidades a la hora de reclutar y de buscar perfiles para todo tipo de posiciones. Por ejemplo, si hubiera alguien que no tiene esas habilidades del control de la tecnología o de uso y seguimiento, o inclusive de programas que ofrece la tecnología para manejar mejor el tiempo, ¿a dónde se capacitan para adquirir esas habilidades? Sí, muchas veces depende del presupuesto que tiene la compañía. Recursos Humanos siempre está mirando qué es lo que busca su gente, cuál es la misión también y la visión del CEO o del gerente general, en qué quiere que la gente fortalezca sus habilidades. Y cuando ya tiene esa identificación, busca programas afuera, muchas veces no tiene el presupuesto, pero lo busca en empresas especializadas en este tipo de servicios. Y son programas, pueden ser programas cortos, programas largos, va a depender siempre de la crisis que tenga la organización como tal o de los equipos. Lamentablemente es la crisis la que te obliga a pensar, tengo que Pensar. solucionar el problema. Lamentablemente seguimos siendo poco previsivos y mucho de curar el problema, ¿no? ¿Verdad? Exacto, y siempre va a depender de lo que busque la empresa. Pues hay empresas que están mucho más capacitadas, por decirlo, tenemos grandes nacionales, como tenemos multinacionales, que sí tienen el foco en las personas. Hay empresas familiares que han crecido de manera empírica, que, por ejemplo, a recursos humanos solo lo han tenido como un pagador de nómina, no lo han puesto, no lo han mirado ni han tenido el foco como una mirada estratégica porque es el intermediario entre las personas y el dueño, ¿no? O la corporación. Y muchas veces la tienen olvidada. Entonces hacen contrataciones de perfiles por recomendación, pero no con un proceso de selección exhaustivo. Cada vez se profesionaliza más el tema de la contratación y que tú tengas un modelo por competencias o habilidades como también se conoce en el medio. Y cada perfil va atado a un modelo de competencias dependiendo del nivel. Es decir, para una posición operativa tú tienes un checklist de competencias que debe de cumplir el cargo, así sea una posición operativa a un mando medio, a un nivel gerencial, y estos modelos de competencia te permiten atar todo el tema a lo que es valores corporativos a la empresa y la misión y la visión también. Es Tú le súper clave. provees también ese servicio a ciertas empresas para ayudarlas a armar su esquema de competencias y de habilidades según los cargos. Así es. Va a depender, sí, Va a dependiendo depender de de lo la que la línea empresa de tiene. producción o de lo a la que se dedica la empresa, ¿de acuerdo? Siempre depende y también de en qué estado está, porque hay empresas que lo tienen ya completo, hay empresas que no tienen nada y hay compañías que lo tienen a medias. Muchos se quejan los ejecutivos, ¿sí? De dos cosas. Uno, de a partir de los 45 años ya estoy muy viejo para buscar empleo y solo buscan personas jovencitas y desaprovechan mi experiencia o mi conocimiento, ¿sí? También muchos se quejan de fui gerente y me reemplazan con alguien más jovencito al que le pagan la mitad. ¿Todos estos son mitos o se fundamentan en alguna realidad respecto al mercado laboral actual? Mira, pasa y también depende de las compañías como tal, o sea, es como que muy amplio, ¿no?
Te doy un ejemplo. Las multinacionales tienen una estructura muy plana. A lo largo de los años, según la experiencia y lo que he venido viendo hace 15, 16 años, tú tenías en los niveles gerenciales profesionales de 55 años, de 54 años. Y cada vez va reduciendo la edad. Ejemplo, hay CEOs que vienen del corporativo de 35 años. O sea, es increíble, es una cosa de locos, pero eso existe y tienes a veces un tope para la línea que supervisa este gerente o este country manager que viene de afuera. Sus gerentes que están abajo de él tienen que tener máximo 32 años. ¿Ok? Y hay compañías en las que tienes tú al dueño, compañías nacionales, que hay un gerente general o el dueño que tiene 70 años y está armando el plan de sucesión para el hijo que tiene 35 y tienes las gerencias de áreas que están abajo de esta persona con 40, 45 años. O sea, siempre va a depender del tamaño, si la empresa es nacional, si es multinacional. Este tipo de situaciones, pero sí también es importante mencionar que las personas a partir de los 45 años están un poco fuera de mercado. Y pasa en los levantamientos de perfiles, cuando trabajo con clientes para hacer búsquedas de selección para mandos medios o para niveles gerenciales, cuando levantas el perfil te dicen, ¿sabes qué? Necesito a alguien máximo de 40 años. Estoy sacando una persona de 45 o una persona de 50 y necesito que esta persona de 40 esté hasta que cumpla 45 y luego pues Y ahí voy lo voy a renovando. reemplazar. Exactamente, porque no necesariamente el profesional que anteriormente tenía 15 años en la empresa va a ser el mejor profesional, Claro. sino el que viene con una trayectoria fuera, pasando por diferentes tipos de industrias y un recorrido en su área, te viene a implementar cosas que de pronto la empresa no tiene en este momento. Entonces va buscando a una persona que esté capacitada y formada con tendencias actuales. Con tendencias actuales y que venga a innovar. A innovar y no necesariamente la persona va a tener 45, 48 años, puede tener 32, 33, va a depender de su formación y de lo que ha venido mirando hasta el momento. Hoy estamos con Ana Vintimilla, experta en recursos humanos, en soluciones y servicios de seguridad y salud ocupacional para el talento humano. Ana hoy nos habla de temas importantísimos como las habilidades que se necesitan. Ella habla de adaptabilidad, de flexibilidad, de personas que hagan buena gestión del tiempo, de profesionales que tengan buenas habilidades comunicacionales y que tengan buena motivación. Temas interesantes. Sigamos escuchando a Ana Vintimilla. Y lo que ha venido haciendo. ¿Cuáles tú dirías que son los perfiles que más se cotizan? Mira, actualmente hay muchas demandas, hay perfiles digitales a nivel global, los de tecnología, te podría decir yo que en este momento están en boga, por decirlo así, en temas de telecomunicaciones, los perfiles mejores formados van a tener más oportunidades y el empleado va a crecer, ¿no? Para este tipo de profesionales va a tener una subida. Hay cargos como analista de científicos de datos, especialista en inteligencia Big artificial, Data. Big Data, especialista en estrategia y marketing digital, creadores de contenido, científico y analista de datos. Estos cargos van a ser muy bien remunerados, están siendo mejor remunerados desde el 2021 en adelante. Afuera pues son súper cotizados. Y la verdad es que va a depender de lo que busca la empresa. Hay empresas que se están volcando a hacer este tipo de contrataciones porque no lo tenían. Entonces esto les va a sumar y agregar valor para estar cada día mejor y poder ser competitivos en el mercado con la competencia, por decirlo así. ¿Qué profesiones la tienen dura? Los cargos que han estado como siempre, marketing, ventas, eso siempre van a estar, Mónica. Pero cada vez se va a ir reemplazando, por ejemplo, en el área comercial, hay CRM, hay plataformas digital, plataformas que están montadas automatizadas. Y te pongo un ejemplo, hay plataformas en talento humano que incluso las puede manejar una persona. Tú anteriormente tenías un área con una persona para nómina, 3 personas para desarrollo y formación, 5 personas para selección. Y en la actualidad hay plataformas que vienen completas que incluso te dan un informe estadístico, te dan en tiempo real, en el que una sola persona puede ingresar
mucha información y Ujú. necesitas a un business partner en talento humano, ni siquiera a un gerente de talento humano para que pueda administrar esto con un analista. Pueden haber 2 personas en talento humano. Y así en las otras áreas también. Hay plataformas para diferentes tipos de áreas, en ventas, en recursos humanos, en el área financiera. Cada vez todo está automatizado. Es impresionante. Claro, la van a tener. Eh, es de locos, ¿no? Sí, Pero eso está pasando afuera y tú vas viendo cómo eso llega al país. va llegando. Llega un poco tarde, pero llega. Sí, y definitivamente va a ir cambiando la profesión y cambiando la manera como se profesionalizan. Trabajos virtuales, me refiero híbridos, virtuales, teletrabajo. ¿Cambió? Hay organizaciones que se cambiaron de presencial a virtual porque descubrieron que era más barato tener a la gente en su casa que tener en oficinas. Sí, pasó, pero también hay organizaciones que han estado solamente 1 o 2 meses encerrados, Mónica. ¿Qué es lo que yo he visto en el mercado? Que muchas se quedaron con el modelo híbrido. ¿Por qué? Porque las personas deseaban asistir a una oficina. Entonces, de acuerdo a la cantidad de personas que hayan, tú estableces cómo van a funcionar, cómo van a operar. También hay otros que pasaron a la virtualidad 100% porque encontraron que era la manera, entregaron oficinas, alquilaron oficinas, y hay otras que se han mantenido en la presencialidad. Por ejemplo, hay industrias de venta de vehículos que no pueden quedarse desde la casa. Claro. Entonces están 100% en sus concesionarios atendiendo al público. Y eso lo ves así y se va a quedar el modelo híbrido. Es algo que está y que va hacia adelante. Ujú. ¿Y cuál es tu recomendación? Yo me imagino que también ahí hay un tema de género, es decir, de las mujeres, de las madres, siempre pienso yo en esas mamás jóvenes, mamás con niños pequeños, y en que a lo mejor esta es una oportunidad para que de verdad exista el trabajo desde casa. Se lo ve mucho en países desarrollados, pero aún no en Ecuador o en Latinoamérica. ¿Por dónde está tu mirada? Mira, yo creo que es importante como mujeres, ya refiriéndonos a cómo uno maneja el hogar, que nos Ujú. sepamos organizar y poder siempre tener la apertura para conversar con la empresa y decir, mira, mi realidad es esta, porque la realidad de Ana Vintimilla o de Mónica Marbury no va a ser la realidad de otra persona. Claro. Y también tenemos niveles y niveles, Mónica. Hay posiciones y niveles operativos en que buscan que la persona esté 100% en la oficina y muchas veces te juega el número y eres mujer. Pero Ujú. si tú tienes en tu casa una estructura, tienes un apoyo del servicio que contratas para que te ayude o tienes un esposo que trabaja desde la casa 100%, tú lo vas a poder manejar. Si definitivamente no lo tienes y el trabajo te lo exige y estás complicada, no es el modelo ideal. Te va a tocar moverte. Y es más, pasó mucho en pandemia y todavía sigue pasando que las personas que estaban acostumbradas a trabajar durante esta crisis que hubo, decidieron dejar los trabajos y tener otros trabajos y buscar trabajos que se adaptaban a su situación personal. Y ha pasado, ¿no? Ujú. Y creo que cada familia se acomoda de acuerdo a su realidad. Y la empresa, si no está dispuesta a colaborarlo, pues te toca más bien ver cómo lo manejas o buscar paralelamente un trabajo, que es lo que ha pasado también. Ya que te toca el tema de la mujer, personalmente hice un proyecto con una muy grande empresa de alimentos internacional, una transnacional de alimentos. Hice un proyecto y tuve que reunirme muchísimo en sus oficinas aquí Ok, en Quito y me llamó mucho la atención. Teníamos reuniones semanales de revisión del proyecto. Fue un lindo proyecto que hicimos. Y me llamó mucho la atención, bueno, primero que solo hasta un piso llegábamos los visitantes, donde en la puerta de la sala estaba quién se iba a reunir, quién la tenía reservada, y con tu credencial abrías la puerta de la sala y entrabas. Y era un edificio inteligente. Segundo, en el mismo piso estaba la cafetería, donde además nos acercábamos y nos servíamos café en una máquina y donde estaban comiendo y podíamos comer. Además nos acercamos al cuarto de la lactancia materna, a donde entraban las, que además era muy lindo y tenía unas sillas reclinables, y me di cuenta pues que esta era una tendencia. Esto fue hace unos 5 años, esta experiencia que te cuento. ¿Qué tanto las empresas están adoptando medidas así para agilitar el trabajo, para automatizar todo, inclusive para atender las necesidades de las mujeres lactantes y que puedan dar de lactar
en el mismo edificio en la oficina y que, perdón, también tenían máquinas para hacer ejercicios, podían llegar a hacer ejercicio, bañarse y seguir trabajando. Cuéntame un poco. Mira, lastimosamente en el Ecuador de un 100% de empresas, un 20% lo hace. No lo tienen la gran mayoría, eso no pasa. Empezó un movimiento entre el 2017-18, me atrevo a decir que hasta el 2019 sonaba mucho, pero con la pandemia se vio estancado. Se vio estancado y la realidad, si tú me preguntas acá en Guayaquil, no ves ese tipo de empresas porque del 100% en Guayaquil el 80% de empresas son familiares y tenemos un 20% de empresas multinacionales y en ese pequeño nicho ahí existe. Yeah. Quito, a diferencia de Guayaquil, tiene un porcentaje mucho más alto de empresas multinacionales, están como que allá las grandes corporaciones y aquí hay una pequeña oficina, pero acá no lo ves mucho. Lo ves te podría decir, del mercado en unas 5 o 6 empresas y no más. Y otras lo están construyendo. Entonces, sí es una pena porque la fuerza laboral está compuesta, es bastante mixta, ¿no? Y cada vez más mujeres estamos activas y están en periodo de reproducción, de formar una familia, etc. Sí. ¿Tú crees que deberían de las empresas ir avanzando en ese sentido? Pero claro que sí, imagínate, porque si no vas a tener un mayor número de mujeres que van a estar más preocupadas de estar en su casa o con el miedo de, ¿sabes qué? Yo trabajo hasta cierta hora porque tengo que ir a mi casa a ver a mis hijos o a darle de lactar a mi hijo recién nacido después de haber regresado del trabajo. O sea, debería de darse y yo creería que es hacia donde debemos de ir. Lastimosamente no se da, Ya no estamos allí. no Te estamos he tocado listos. el tema de las horas de trabajo. Hace muchos años se usaba muchísimo que uno se quedaba en la oficina hasta las 8 de la noche, hasta las 9 de la noche, y seguías trabajando día, noche, madrugada, y la familia tenía que comprender que para que no pierdas el empleo tenías que darlo todo. Y muchos empleadores te decían, yo espero que tú a las 10 de la noche sigas aquí sentado. Recuerdo alguna vez haber oído a alguien decir, espero que a las 10 de la noche sigas ahí sentado. ¿Cuáles son las tendencias y cuál es tu recomendación para las empresas? Mira, dentro de las tendencias actuales está la movilidad. Con la movilidad tú puedes trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier dispositivo, no importa dónde estés y cuándo puedas conectarte. Tú puedes acceder a cualquier dispositivo como estuvieras en la oficina. Y así funciona actualmente. No necesariamente el mejor trabajador es el que se queda hasta las 10 de la noche. Tú puedes empezar tu día, me invento, 6:30 de la mañana porque sientes que es el momento en el que estás con la cabeza Claro. completamente libre de estrés, de preocupaciones y terminar a las 11:30, 12 y llegaste a cumplir tu meta diaria. No necesariamente vas a tener que estar hasta las 7, 8. Es diferente que te demanden muchas reuniones en las que tengas que estar conectado y que te mantenga ocupado al 100% o si estás en la presencialidad, las tengas que eso realmente ya no se da. O suele darse el tema de la conexión cuando trabajas con otros países por las diferencias de Por horarios. supuesto, claro. Me ha tocado reunirme a las 6 o 5 de la mañana porque estoy con Europa o con alguien. Ujú. Exacto. Eso, también el tema de otra tendencia es la globalización, ya no hay fronteras. Ujú. Cuando hablamos de globalización, hablamos de qué es la capacidad que tienen las empresas para trabajar en un mundo donde las fronteras dejan de existir. Puedes trabajar en San Francisco y tener clientes en Pekín o en Ujú. cualquier parte del mundo, o sea, a la vez. Y asimismo, puedes tener alianzas como empresa, puedes tener otros partners y colaborar con acuerdos siempre y cuando haya una estructura y una organización de los tiempos. Pero el colaborador ya no necesariamente necesita estar cumpliendo un horario de 10 o 12 horas. Ya no funciona así, tenemos que hacerle entender aquí a los empresarios más nacionales que ya las maneras han cambiado y creo que sí hay apertura y Ujú. estamos en el camino. Eso me lleva al tema que mencionaste antes de salud ocupacional, que no solo se refiere a los riesgos o peligros en el trabajo, quiero hablar de una industria en la que hay riesgos, sino también de la salud mental. ¿Qué avances hay en ese tema? ¿Qué recomendaciones hay para empresas y para
padres y madres de familia que trabajan, ¿a qué nos referimos cuando hablamos tanto de salud ocupacional como de salud mental en el trabajo? Sí, mira, en lo que es salud ocupacional y riesgos laborales, se enfoca mucho en que las personas estén conscientes y que la empresa como tal esté consciente que sus colaboradores estén trabajando de una manera adecuada, en el que no sufras accidentes de trabajo. Y cuando vemos el tema de salud mental va muy de la mano, porque hay, ahorita también las organizaciones están enfocadas en temas de bienestar, darle bienestar a las personas. Cuando hablamos de bienestar, no solamente hablamos de bienestar emocional, sí, pero hablamos también de que las personas tengan pausas activas, que estén un poco, que puedan decir, ¿sabes qué? Sí, tengo que cumplir con mi meta, pero me puedo ir a mi hora del almuerzo sin que me estén llamando para poder estar en una reunión. Tengo también beneficios como poder tener una hora del día que la compañía me lo da como beneficio de poder hacer yoga, de poder, hay otras empresas que también están permitiendo el tema de tener animales dentro de la compañía, es de locos. Justamente conversaba con una colega de una multinacional que iban ya a empezar a implementar en Ecuador los días viernes de llevar a tu mascota. ¿Por qué? Porque eso te permite estar tranquilo. Como tú sabes, Mónica, cada vez el tema de las mascotas lo han personalizado. Ya no es como antes que tenías un perrito, se quedaba en el patio. No, ahora Sí, son parte de tu vida y las nuevas generaciones lo ven, tienen esa mirada sí. y al perro se lo llevan a comer, al perro se lo llevan a visitar a la familia. Pues ahora esta tendencia también existe en las empresas afuera y se está empezando a implementar acá. No es algo que todavía está, pero ya en un par de meses lo van a hacer en una empresa de acá multinacional. Es de locos, yo no lo podía creer cuando lo escuchaba y me dijo, sí, yo voy a poder traer a mis dos perritos que se hacen compañía los viernes. Wow. Imagínate. Interesante cómo se va moviendo. Sí, he estado de viaje en los últimos 2 meses, una vez en Europa y acabo de llegar el día sábado y en ambos vuelos venían perritos en la cabina normal, como Sí. pasajeros más. Y así va cambiando y obviamente tú y yo hemos estado en restaurantes donde alguien está al lado con su mascota, con un platito de agua allí. Totalmente. Sí, hay expertos en recursos humanos o en este tipo de temas que se refieren a que hay personas que tienen un perfil para emprender, pero hay personas que no tienen un perfil para emprender y que su perfil es más para ser empleado. ¿Es tanto así? Es decir, ¿tienes el chip del emprendimiento o no tienes el chip del emprendimiento? ¿Hay tests, hay evaluaciones que puedes hacer para que las personas no solo conozcan su vocación, si quiero ser médico o si quiero ser abogado, que espero que no sean las únicas dos profesiones que contemplen, ya que has hablado tanto de la tecnología y de las telecomunicaciones y de los expertos en Big Data, sino si en realidad yo tengo esas habilidades como para ser un emprendedor o a lo mejor ese no es mi perfil. Yo creo que va a depender siempre de la persona. La persona muchas veces no está consciente de su potencial, Mónica, y yo creo que en el camino lo va descubriendo. Si tú me preguntas a mí, trabajé bajo relación de dependencia 27 años desde que salí del colegio, creo que a la semana ya empecé a trabajar, y te enseñan en el camino muchas veces, no a todo el mundo, que tienes que estudiar para conseguir un trabajo o de pronto vienes de una familia que ya tiene una empresa, pero no necesariamente a veces quieres trabajar en la empresa de tu familia, pero te obligan. ¿Por qué? Porque estás en el camino para estar en la sucesión y te toca cogerlo. Muchas veces hay conflictos porque muchos hijos no quieren trabajar o ser parte de la empresa de la familia. Pero también existe un gran grupo de personas que solamente se ven como colaboradores y no como emprendedores. Y yo creo que eso en el camino tú lo vas descubriendo, porque mucha gente cuando está estudiando en la universidad dice, no, yo quiero ser mi propio jefe, pero te vas dando cuenta en el camino que no tienes desarrollado o no has investigado o no tienes como una coherencia en cómo vas a administrar tu negocio. Hay otras personas que entran a las empresas y que tú vas haciendo un camino, te vas desarrollando en diferentes áreas, pero nunca te dicen, no te enseñan ni en la universidad ni en el colegio, que para tú llegar a un cargo gerencial en este momento de la vida y con tantas tendencias, tú necesitas hacer un camino en un área.
Entonces, siempre va a depender más bien del sentir de la persona. Muchas personas no estamos conscientes del potencial que tenemos. Por ejemplo, yo me imaginé jubilándome a los 65 años, a los 60, pero no entrando ya en esta nueva etapa que la encuentro maravillosa y son muchos frentes que tienes que ver. Pero en realidad te toca ya a través de una experiencia ir caminando. Y lo que yo recomendaría a las personas que no tienen todavía claro si quieren ser sus propios jefes, tener su propio emprendimiento o ser colaboradores, es jugar con los dos. Y cuando tienes 20 años lo puedes hacer. Cuando tienes 45 también lo puedes hacer, pero siempre y cuando tengas un camino y un nombre ya en el mercado. Si no lo tienes es más complicado. Importantísimo lo que acabas de decir. Te veía que entre los servicios que tú provees coaching, provees temas de gestión de tiempo, que me parece súper interesante. Hay personas, hay funcionarios que sienten que no saben que necesitan coaching o que no saben que necesitan ayuda. ¿Cómo saben que necesitan ayuda? ¿Cómo saben que la deben buscar? ¿Y en qué consiste de verdad esta famosa coaching del que tanto hablan? ¿Qué habilidades provee y por qué pudieran necesitar buscarlo? Sí, muchas veces dentro de las organizaciones, quien identifica que estos directivos, estos gerentes hagan coaching, son los que lo supervisan directamente. Puede ser un gerente general o si es un mando medio, un gerente al que lo supervisa. ¿Por qué? Porque hay momentos en que hay crisis en los equipos y los gerentes o directivos no saben manejar esas crisis o ellos han provocado esas crisis y sus equipos colapsan y pues cuando tienes a una persona en recursos humanos, va una persona y le dice, mira, lo que pasa es que yo ya no puedo más, ¿por qué? Y salta el nombre del jefe, por A, B o C. Intentas tener conversaciones con este directivo y siempre el directivo te va a decir, no, es que no llega el resultado, no es que esto, no lo otro, pero si ya tú ya vas mirando y vas aterrizando y viendo que la persona tiene de pronto problemas para comunicarse con su equipo, no sabe trabajar en equipo o tiene muy alto el trabajo bajo presión para poder ejercer en su gente, como recursos humanos, tú tienes la misión de que ese gerente pueda moldear este tipo de habilidades y las trabajas a través de un experto que tenga las credenciales apropiadas para poder manejar sesiones de coaching con este gerente por medio de preguntas poderosas. Es decir, tú haces un diagnóstico de cómo está la persona y de ahí tú con eso puedes entender cómo lo coges y en qué puedes trabajar. Y en las sesiones de coaching, tú, por medio de preguntas poderosas, con este ejecutivo, pues vas llegando y vas haciendo que él mismo se responda de qué debe de mejorar. Y hay tiempos, un coaching, por ejemplo, para un ejecutivo, no es que tú lo puedes hacer en 2 semanas, no. Son sesiones espaciadas en las que después de cada sesión hay acuerdos, compromisos del ejecutivo que tiene que él trabajar. En la siguiente sesión, él te puede mostrar sus avances. Y como coach, tú tienes la misión de ir guiándolo para que este ejecutivo vaya moldeando o mejorando o trabajando en lo que tiene que fortalecer. Y salen de ahí cosas maravillosas porque de ahí hay cambios, sus equipos fluyen diferentes cuando tú haces un buen proceso. Qué interesante. Antes de despedirme, quisiera que me describas a un buen líder. Tú sabes que obviamente tengo muchísimos años trabajando y muchísimos años viendo diferente tipo de líderes y casi que la descripción de líder se aplica a todo liderazgo, es decir, a toda posición. Y la gente tiende a confundirlo, sobre todo en una sociedad en la que se ha dado a conocer muchísimo como que el líder es el autoritario o el que es exigente o el que es fuerte, y parece que en muchas organizaciones inclusive se aplaudieran ciertos liderazgos negativos. Cuéntame un poco qué es para ti el verdadero líder, y obviamente esto se aplica a un rector, a un director, a un gerente, a un líder. Mira, para mí un buen líder es una persona que sabe motivar a su equipo, que sabe comunicarse de manera adecuada, que hace la figura de un moderador. Es como un moderador ante los conflictos internos que hayan dentro de una organización y tener una actitud positiva para poder inspirar a los demás.
tanto a sus equipos, a su equipo directo como indirecto, inspirar para poder alcanzar las metas. Para mí eso es clave. En eso te lo puedo yo resumir, para mí lo que es un líder, el que te inspira, el que te motiva y el que actúa como un moderador para poder calmar conflictos internos que hayan dentro de la empresa. Que la mejor manera de cerrar esta entrevista, Ana, te agradezco en verdad. Y te digo por qué es la mejor manera. Porque muchas veces o tal vez crecimos culturalmente pensando que el mejor líder era el más temido. ¿Sí? Exacto. Que cuando entra todos esconden quiénes son o fingen ser otra persona o le tienen miedo a los castigos que pueda dar, porque lo aprendimos de chiquitos, porque el mejor profesor era el más temido. El más temido. El profe más temido era el mejor, al que le tenían miedo los alumnos. Y qué importante que es dar este cambio en nuestra cultura, justamente para tener mayor bienestar en las organizaciones, que sean líderes inspiradores, que nos inspiren a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, que conozcan a su gente y a su equipo, también que los ayuden a ser mejores y que los ayuden a mejorar, ¿no? ¿Verdad? Así es, la actitud es lo que va a abrir puertas ante los demás y tú lo ves. Cuando yo voy a las empresas, tú ves desde la recepción cómo la persona te recibe y tú ahí puedes identificar qué cultura tiene la compañía. O sea, eso pasa, eso es evidente. O sea, tú ya percibes desde el guardia de la garita, de ahí pasas a recepción, de ahí pasas a la oficina y tú ya vas entendiendo cómo funciona, pero todo eso depende del liderazgo y cada vez las empresas trabajan más en el liderazgo de las personas. Así que para mí eso es clave para que una organización fluya. Si no hay liderazgo, no va a fluir. Qué fantástico. Ana, muchísimas gracias por haberme recibido. Siempre Gracias esta a es ti. una muy buena razón para conversar. Gracias a ti, Mónica, por el tiempo y por invitarme a esta entrevista. Qué gusto para mí ha sido verte, así sea virtualmente, ya que no nos vemos hace mucho tiempo de manera presencial. Un abrazo. Hoy estuvo con nosotros Ana Vintimilla. Muchas gracias por una entrevista en la que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de los profesionales que el mercado laboral demanda hoy en día. Y esto no solo nos sirve a los adultos para reenfocar nuestra profesión, para recibir coaching, para prepararnos, sino también para que los jóvenes elijan su carrera. Nos vemos en una próxima oportunidad en Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y los invito a que sigan nuestras redes sociales. Solo digiten @cabibank en Facebook, Twitter e Instagram y por favor visiten nuestra página web en www.ibank.org. Hasta pronto.